El matoneo, o mal llamado bullying, es un fenómeno que no es del siglo XXI únicamente. Esto es un fenómeno yo diría que de toda la vida. Unos siempre se la han montado a otros, han hecho que hayan víctimas a través de las burlas, del maltrato físico, del maltrato psicológico hacia otros. Sin embargo, yo diría que nuestro medio es algo que apenas estamos reconociendo en los colegios, en nuestros hijos y en las casas. Esto se debe a que hay más victimarios en este momento y que hay más víctimas. Y este fenómeno se da porque generalmente el niño que es víctima tiene mayores dificultades psicológicas, muchas veces tiene vulnerabilidades físicas que hacen que los otros niños que tienen una mayor capacidad psicológica sobre el otro, a veces son mayores en edad, pero generalmente son con mayor fuerza psicológica, entonces digamos que se la monten o le hagan daño a un niño con estas dificultades. Gravísimo porque esto se vuelve un secreto a voces. Sus compañeros lo saben, muchas veces los profesores lo saben, pero los últimos en enterarse generalmente son las familias y las personas que están más cercanas al niño. Se vuelve un secreto porque nadie quiere ser inferior psicológicamente a otro. En esta medida, el niño lo vuelve un secreto para él y va permitiendo que aquel victimario empiece a hacerle daño. Físicamente es muchísimo más fácil de observar en las peleas, porque uno es capaz de verle el morado al niño, porque es capaz de ver el rasguñón y una mamá pregunta qué está pasando. Pero en el matoneo psicológico, que es generalmente el que se da entre las niñas, que es la burla, el ponerla por debajo de los demás, el hacerla sentir que no es inteligente o que no es bonita o que no tiene las capacidades, se hace un secreto muchísimo mayor. ¿Qué es lo grave del matoneo? Es que pasa el tiempo y el niño que es víctima se va haciendo más débil psicológicamente, lleva a trastornos de ansiedad, pero lleva sobre todo a algo muy grave que es la depresión infantil o la depresión del adolescente. Y muchos de estos niños, de hecho, uno de los factores más importantes para el suicidio es haber sido matoneado, es el llegar a este punto, a que un niño sienta que no tiene la capacidad para defenderse, que no vale, que su autoestima está por debajo y pueden hacer intentos o cometer suicidio. Ya lo hemos escuchado muchas veces en la radio, en la televisión, todo esto que sucede. Pero la otra parte es el victimario, que tampoco es que esté bien. Un victimario muchas veces ha sido víctima y ha aprendido a defenderse negativamente de los demás a través del más débil. Intervenir el matoneo se hace más difícil porque no es simplemente con una persona, con la víctima. Claro que el que primero llega es la víctima. Finalmente alguien se da cuenta, consultan y se empieza a intervenir, pero cuando ya hay depresión o cuando ya hay ansiedad o cuando ya se ha hecho un intento de suicidio. Pero la intervención no debe ser únicamente para la víctima, sino que tiene que ser para todo el contexto, porque aquellos que se quedan callados frente al matoneo que se le hace a un niño o a una niña en un colegio, también son victimarios. Entonces hay que intervenir el contexto social, el contexto familiar e intervenir al victimario y a la víctima. El victimario para que entienda que la actividad que realiza va en contra de sí mismo y del otro. Y empezar a hacer actividades más prosociales para estos niños victimarios, y a la víctima para que entienda que nunca puede estar por debajo del otro porque es su coetáneo, es su par, y que tiene que aprender a respetarse y a tener la fuerza para sobresalir y sobreponerse a lo que le están haciendo. Una de las cosas que hace que el matoneo persista es el silencio de todos. Entonces, la psicoeducación o la educación en las casas, en los colegios, el estar advirtiendo a nuestros hijos y a nuestros alumnos de la importancia de expresar lo que están sintiendo y lo que están pensando cuando son matoneados es supremamente importante. Una intervención temprana hace que evitemos el daño de víctimas y que lleven al suicidio.